Y el tercer momento de su texto, le agradezco genere conclusiones, recomendaciones, observaciones o sugerencias, para que así el texto tenga redondez, circularidad, tenga entradas y tenga salidas. ¿Qué le van a evaluar, apreciado estudiante? Le van a evaluar tres fases en su texto. Le van a evaluar el uso adecuado en el texto, el manejo adecuado del tema, el planteamiento, la cohesión, su capacidad para expresar algo de manera clara. Después le van a evaluar la organización del texto. El texto es ordenado, el texto es claro, el texto es diáfano, el texto presenta entradas y salidas, el texto tiene orden, tiene coherencia, tiene argumentación y capacidad comunicativa. Es decir, usted sabe exponer sus ideas. Y por último, le van a revisar si su lenguaje es apropiado. Querido amigo, querida amiga, querido administrador, economista, contador, ingeniero, matemático, físico, químico, licenciado, abogado, quien me esté escuchando, por favor no olvide que uno no puede escribir como habla. El habla tiene un código propio, una relación propia. En el diálogo hay una serie de estructuras propias, implícitas, que no son exactamente iguales a las de la escritura. Por lo tanto, no escriba como usted esté hablando. Evite muletillas, sea claro, sea coherente, sea preciso. No sea rimbombante, no sea cacofónico, no dé vueltas, no utilice términos que desconoce, ni sea tan simple, no sea tan coloquial. Utilice un lenguaje claro, transparente, diáfano, académicamente sólido y profesionalmente claro. Su lenguaje, el uso de su lenguaje en el texto será motivo de evaluación para conocer la claridad del texto. Este es el módulo en escritura. Más adelante, como comento, les daré un ejemplo de cómo se pregunta en el módulo de escritura. El módulo de lectura crítica es un módulo de complejidad media con tendencia a la alta que le va a pedir a usted que demuestre que entiende, que interpreta y que puede evaluar un texto. Es un módulo fundamentalmente que se centra en reconocer la idea central y las ideas secundarias del texto, en tener una posición crítica frente al texto y poder dar cuenta del tema tratado frente a él. Le van a evaluar a usted tres aspectos fundamentales. Van a buscar poder reconocer o identificar si usted las ideas centrales del texto puede dar cuenta de ellas. El módulo en lectura crítica busca evaluarle su capacidad para identificar, para comprender, para reconocer, para demostrar hermenéuticamente que usted conoce cuál es la idea central del texto, cuáles son los eventos, cuáles son las afirmaciones, cuál es el movimiento claro del texto. Por lo tanto, la primera gran lectura es saber y reconocer su nivel de comprensión de las palabras, expresiones y frases con respecto a la idea general del texto. El segundo momento es si usted logra identificar los elementos que subyacen en el texto, las ideas secundarias, los actores, las relaciones semánticas entre las palabras y los hechos, y si usted logra entender desde lo global a lo local la comprensión general del texto. Y el tercer momento, si usted logra dar argumentos y respuestas sobre el desenlace del texto, las implicaciones, las estrategias retóricas y metafóricas que tiene el texto. Es decir, si usted puede evaluar el texto. Por lo tanto, el nivel de lectura crítica tiene que ver con tres grandes niveles. Uno, usted identifica la idea central del texto. Segundo, usted identifica las ideas secundarias del texto. Y tercero, usted puede dar cuenta del desenlace y estructura general del texto. Módulo en lectura crítica, 40 minutos, complejidad media, con tendencia a la alta, 35 preguntas. El módulo en razonamiento cuantitativo, en el cual usted seguramente se siente más cómodo, discúlpeme, es un módulo fundamentalmente que intenta reconocerle si usted puede moverse en ámbitos numéricos o alfanuméricos con suficiencia. Y por lo tanto le va a evaluar tres niveles que son básicos y fundamentales. El primero, su capacidad de interpretar los fenómenos, los datos, los textos, gráficas, diagramas y esquemas allí representados. La primera parte es poder reconocer
si usted está en capacidad de interpretar lo observado. Usted puede interpretar lo representado, es el primer nivel. Si usted no entiende la gráfica, el esquema, el número o la relación, pues jamás podrá interactuar con la pregunta y menos aún dar respuesta acertada. El segundo nivel es, después de interpretar lo representado, si usted está en capacidad de establecer, ejecutar y evaluar la estrategia indicada para resolver el problema. Es decir, ya entendió usted la gráfica, el esquema y el problema. Ahora, con los elementos comprendidos, usted puede dar respuesta cuanti o cualitativamente al problema planteado. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es que usted justifique su juicio, su afirmación, su estrategia, su hipótesis, que usted dé cuenta de por qué lo hizo y cómo lo hizo. El módulo en razonamiento cuantitativo no es un módulo difícil, es un módulo que le va a demandar lectura detallada, lectura crítica y alta comprensión de los elementos numéricos y alfanuméricos allí presentes. El siguiente cuadernillo es el módulo en competencia ciudadana, que como lo indiqué, es un módulo centrado fundamentalmente en comprender los elementos propios de la Constitución, pero también en comprender el entorno como un ciudadano. Y aquí están los elementos, perdón, en los cuales usted será evaluado. Ya los había mencionado, pero los repasamos. El primer elemento en donde usted será evaluado tiene que ver con el uso y el manejo de la Constitución en estos elementos básicos. ¿Qué es un Estado social de derecho? ¿Qué democracia? ¿Qué tipo de derechos y deberes aparecen? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? ¿Cómo se organiza el Estado? Etcétera, etcétera. Poder entender qué es la rama ejecutiva, la rama judicial, cuáles son los derechos y deberes de un ciudadano, cuáles son los mecanismos de participación más allá de la tutela, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de constitución tenemos y qué está reflejando esa constitución? Por lo tanto, apreciado amigo y amiga, le invito a que le dé un repaso detallado y juicioso a la Constitución. Nunca un aprendizaje de memoria. Nosotros le entregaremos toda la información, no se preocupe. El siguiente nivel tiene que ver con la argumentación suya para poder entender qué es una problemática social. ¿Cuál es su perspectiva frente a un problema social y cómo lo resuelve? ¿Qué lectura hace usted de un problema social y cómo resuelve un problema social? Y de ahí depende la siguiente, que es el multiperspectivismo. Es decir, si uno espera que usted pueda tener una mirada integral, compleja y de varias perspectivas frente a un problema. Si yo percibo en usted un comportamiento no solo profesional, sino ciudadano para resolver estos problemas. Por lo tanto, se está esperando siempre respuestas de una persona sensible frente a lo social, con una mirada democrática, con una mirada tolerante, respetuosa frente a la diferencia, una persona que es proclive a las soluciones pacíficas, una persona que respeta la norma, que respeta la ley y que por supuesto respeta el bien común sobre el bien individual. Y ahí estamos hablando de una mirada desde la argumentación y el multiperspectivismo. Y por último, se espera que el estudiante tenga una mirada global de los fenómenos sociales, que pueda dar soluciones y alternativas posibles de lo global a lo local y de lo local a lo global. Y que le quepa en su cabeza, evidentemente, algo fundamental y le quepa la agenda mundial. Le quepa la agenda mundial para poder actuar sobre lo local y la agenda local pueda vincularla a la agenda mundial. Estamos buscando un estudiante y un profesional que la realidad social esté integralmente establecida y compuesta con una mirada y desde una mirada sistémica. Y finalmente, la prueba de inglés. El módulo de inglés, como lo mencioné, es un módulo que trabaja fundamentalmente A1, A2, B1 y B2. Inclusive hay algunas preguntas básicas para entender si usted está en el nivel de menos A1. Pero yo sé que los niveles en la Universidad Libre están en B1 y en B2. Usted tendrá 55 preguntas, hora y media, solamente comprensión lectora, y las opciones de respuesta van desde 2 opciones de respuesta A y B hasta tener 8 opciones de respuesta. Los temas no son específicos, no son propios del derecho, de la administración y de la economía, sino son temas generales y son temas genéricos de una prueba internacional de inglés elaborada fuera de Colombia, comprada dentro del marco común europeo de referenciación de las lenguas y por lo tanto su aplicación es común en cualquier lugar del mundo. Yo les daré el link
para que puedan descargar la prueba y van a observar que la prueba es una prueba sencilla de 7 niveles y los niveles son ascendentes y por lo tanto es una prueba solamente de comprensión lectora. Muy bien, apreciados amigos, dicho esto, vamos a las dos últimas partes de nuestra charla y es cómo responder la prueba Saber Pro. ¿Qué tipo de preguntas tendremos y cómo responderlas? Dicho esto, les voy a pedir el favor que hagan la lectura de la primera pregunta que aparece aquí en la imagen, en el slide. Esa pregunta que les estoy planteando es una pregunta en el módulo en comunicación escrita. Como ustedes se dan cuenta, tiene un contexto que está determinado en 2 párrafos y tiene la pregunta que está en un solo párrafo en otro color. En la prueba todo tendrá el mismo color y está integrado. Yo lo he hecho así para facilitar su lectura y sobre todo su comprensión. Le agradezco que se tome estos 2 minutos, minuto y medio para leer el contexto y la pregunta. Adelante, por favor. Juiciosa y detallada. Si ustedes se dan cuenta, fundamentalmente estamos frente a una pregunta, primero, muy sencilla y de carácter general, cuyo primer párrafo habla del qué. Y el qué está en color amarillo, que tiene que ver con la autorización de procedimientos estéticos en personas de menos de 14 años de edad. Ese es el qué. No hay que dar más ambajes para entender cuál es el qué. Por supuesto, esta decisión, como lo demuestra el texto, es controversial y controvertida y tiene unas posiciones a favor de los derechos fundamentales y del libre desarrollo de la personalidad y otros en contra de sus detractores, en donde consideran que una persona de 14 años de edad o de menos años no tiene capacidad para tomar esas decisiones. Ustedes han visto que en estos 2 párrafos hay 3 ideas centrales. Uno, el qué, que es sin duda lo más importante, y 2, unas posiciones a favor y otras en contra. La pregunta es muy clara. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Si usted se da cuenta, mis queridos amigos, la pregunta que está expresada en 2 líneas tiene 3 elementos fundamentales. El qué, que son los procedimientos estéticos. Los quiénes, menores de 14 años. Y el dónde, Colombia. Dese cuenta que la pregunta tiene 3 elementos claves y yo no puedo obviarlos para responder. ¿Cómo doy una respuesta pertinente? La respuesta pertinente está en color azul a mano derecha y es cuando yo he determinado el qué de la pregunta. Ya sabemos que son los procedimientos estéticos autorizados en menores de 14 años. Y por lo tanto, mi respuesta pertinente en el primer párrafo es mi posición. No estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo parcialmente o estoy de acuerdo totalmente. Puede haber un no parcial o un sí parcial, o un no rotundo y un sí rotundo. Pero lo importante, independientemente de su respuesta, porque cualquiera es válida, usted debe en el primer párrafo responder el qué. Eso es lo que se considera una respuesta pertinente que está en el cuadro de color azul. La respuesta impertinente es cuando usted se dedica a hablar de las cirugías estéticas, de los productos, de los medios de comunicación, de las dietas y de otros elementos y pasan los párrafos y no responde. La respuesta pertinente en la estructura está a mano derecha. Cuando después de dar su posición, usted da argumentos, da razones propias o de terceros para argumentar su respuesta. Usted ahí lo encuentra en la respuesta de color azul que aparece en la gráfica como respuesta pertinente con estructura. Respuesta impertinente sin estructura es cuando usted se dedica a hablar de otros ambajes, arandelas y ramas de la pregunta, pero ni fija posición ni da argumentos. Habla de las empresas culturales, habla de los medios de comunicación, de la importancia de vestirnos bien, habla de las dietas, etcétera, pero no ha respondido a la pregunta. Por lo tanto, en color verde, en esta imagen, encuentra usted una guía muy importante que no puede perder. Por favor, no olvide que su texto debe responder fundamentalmente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Y en este caso, como aparecen los quiénes, también déle respuesta. Pero lo que usted no puede obviar es el qué de la respuesta. Y el qué de la respuesta tiene que ver
con la autorización para que jóvenes menores de 14 años estén autorizados para hacer intervenciones propias o en terceros, intervenciones de carácter estético. Ese es el qué. Los quiénes, los jóvenes de menos de 14 años. El dónde, Colombia. No estamos hablando de Malasia, de Singapur, no estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de Colombia, de personas de menos de 14 años que hoy tendrían autorización o podrían tener autorización para hacer intervenciones quirúrgicas o quirúrgicas o estéticas, perdóneme, sin ningún tipo de autorización previa de sus padres. Por lo tanto, usted tendrá que evaluar varias cosas. Usted podrá decir que sí se puede autorizar siempre y cuando su padre esté de acuerdo, o que no se autoriza porque en casos excepcionales, por ejemplo, cuando el estudiante o la persona menor de 14 años no tiene acudiente, no tiene recursos, no está estudiando o tiene algún tipo de incapacidad o de limitación física. Por ejemplo, estos son solamente ejemplos en borrador. Lo importante es que usted entienda que uno no puede obviar en el módulo de escritura el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. Y que debe responder siempre el qué. Y que el texto debe ser claro, contundente, pertinente y bien explícito. Que no supere las 2 cuartillas, pero que siempre responda con cuidado desde la norma ortográfica, con cuidado desde la argumentación y con detalle y cuidado desde el cierre y coherencia. Su texto debe reflejar claridad, coherencia, contundencia, norma gramatical precisa y bien elaborada. Debe responder lo que se le dice, debe responder exactamente lo que se le dice, no debe responder como queremos. Nosotros no queremos sesgar ninguna respuesta. Nosotros queremos es que usted responda desde su posición propia y argumentada. El IFEX y sus evaluadores no tienen elementos para criticar su respuesta. Lo que tienen son rúbricas y elementos para reconocer los argumentos de su respuesta. Independientemente de que su respuesta pueda o no gustarle al lector, lo que se está buscando es que hayan argumentos frente a ella. No olvide, esta es la prueba en comunicación escrita, 40 minutos, texto argumentativo. Vamos a ver un modelo de pregunta después de la prueba en escritura. Después de la prueba en escritura, usted tendrá exactamente este modelo que le estoy planteando aquí en la pantalla. Antes de leerla, observe la generalidad del esquema. La pregunta está hecha en 3 cuerpos. El primer cuerpo, el superior, que está en color verde, se denomina enunciado o contexto. Allí encuentra usted el problema, la cita, el autor, los elementos para responder. Usted ahí encuentra todo lo que se denomina un contexto. Emplee todo el tiempo posible para responder desde allí. No responda desde otro lado. Siempre responda desde el contexto. El segundo momento es la pregunta. La pregunta siempre es aparte del enunciado o siempre está expresada aparte del enunciado. Puede encontrarla usted tanto con signos de interrogación, como es este caso, como sin signos de interrogación. Y no es un error gramatical. El caso es que la pregunta siempre está separada del contexto o del enunciado. Y el siguiente cuerpo de la pregunta son las opciones de respuesta. Son 4 y solamente 4, y una tiene la respuesta correcta. Ninguna tiene aproximaciones ni puntajes aproximados. Usted tiene que llegar a una única y única respuesta. Razón por la cual la respuesta A, B, C y D, todas son ciertas, todas son verdaderas, todas son posibles, pero una es más verdadera dentro de las verdaderas, más posible dentro de las posibles. Razón por la cual, querido estudiante, no se le olvide que debe leerlas todas las 4. Y por favor no descarte ninguna, ni por absurda, ni por incompleta, ni por arbitraria, porque todas tienen sentido, son completas y tienen algún nivel de veracidad. Pero encuentre cuál es más posible dentro de las posibles. Por favor, tómese un minuto para leer la pregunta que tiene al frente de su computador. Creo que ya fue el tiempo suficiente. Si ustedes se dan cuenta, es una pregunta sencilla de complejidad baja, competencia ciudadana, cuya estructura inicial es un gobierno que ofrece reducir impuestos a las empresas privadas que generen empleo. Y a punto seguido, el gerente de una empresa que paga impuestos lanza
un comentario bastante complejo, cuestionable, sobre la propuesta del gobierno. Ese comentario está en entrecomillado para efectos de poder facilitar que es la opinión no del gobierno, sino del gerente. En el punto aparte aparece la pregunta tiene que ver con la consecuencia de lo que afirma el gerente. No tiene que ver con la junta directiva, no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con los impuestos, tiene que ver es con las consecuencias de la afirmación. Si usted observa las 4 respuestas, la primera apunta a que respaldarían, es un supuesto de que esa opinión del gerente sería respaldada por la junta directiva. Después que los empresarios respaldarían, es decir, ya en términos generales, ya no solo la junta directiva, sino los empresarios. Después la respuesta C, que el gobierno se opondría realmente a que se aproveche de esta política. Y por último, la afirmación de que lo que ha mencionado el gerente es un prejuicio de orden personal. La primera invitación es que siempre las respuestas se lean en una línea continua con la pregunta. Le invito a que siempre lea la pregunta unido a la respuesta. O sea, usted lee la pregunta y va a la respuesta A, vuelve a la pregunta, va a la respuesta B, vuelve a la pregunta, va a la respuesta C, vuelve a la pregunta y va a la respuesta D. Cuando usted lee de esa manera, encuentra sentido porque la respuesta es una línea continua de la pregunta. Por eso en muchos casos la pregunta no lleva signo de interrogación. De todas las 4 opciones, por supuesto, la acertada es la D. Las otras no son falsas, pero la respuesta más acertada es la D, porque el gerente, de manera muy cuestionada y cuestionable, menciona que va a generar empleo en municipios de tierra fría porque los habitantes de estos climas de tierra fría tienen un comportamiento laboral mucho más adecuado que los trabajadores de tierra caliente. Esa afirmación lo que denota fundamentalmente es un prejuicio personal. No puedo afirmar que con esa afirmación va a obtener respaldo de la junta directiva, de los empresarios u oposición del gobierno. Lo único que puedo descubrir con esa afirmación es que el gerente tiene un prejuicio personal. Bien, esta es una pregunta, un ítem de complejidad baja en competencia ciudadana, pero lo importante es que ustedes pudieran entender que tiene un cuerpo en color verde llamado enunciado, otro cuerpo que es pregunta y otro cuerpo que son opciones de respuesta. Todas las respuestas son verdaderas, pero una es la más verdadera dentro de las verdaderas. Por lo tanto, léalas todas y siempre lea las respuestas unida a la pregunta y la pregunta unida a la respuesta. No lea de manera fragmentada o desagregada porque pierde sentido el ejercicio. Bien, dicho esto, aquí tienen ustedes una pregunta de razonamiento cuantitativo en donde aparece un cuadro y en la parte superior un texto que lo explica. El texto que explica le da sentido al cuadro y el cuadro necesita el texto para poder tener uso y aplicación. Por favor, léanlo, tienen un minuto y hablamos. El contexto es una institución educativa hoy con 2 cursos de grado 11º y después pues viene una explicación más detallada y viene la tabla. La tabla que da explicación sobre el número de estudiantes hombres y mujeres en los cursos 11A, 11B y el total. La pregunta, si pueden observar, es donde aparece este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y el número total de A, estudiantes de grado 11º, B, hombres de grado 11º, C, hombres de curso 11B, mujeres de 11 de curso B y hombres de curso 11A. Lo ideal para leerlo es que usted vaya a la pregunta inmediatamente después de que llegue a total de mujeres y el número total de a estudiantes de grado 11º, total de número de mujeres y total número de hombres de grado 11º y así la vaya repitiendo con cada uno de los numerales. Es decir, empate por favor siempre la pregunta con la respuesta y encontrará no solamente coherencia y sentido. La respuesta correcta es la A, entre otras es la que tiene el hilo conductor mucho más certero. Esta es una pregunta en razonamiento cuantitativo de nivel de complejidad bajo. Por lo tanto, digamos, no reviste ninguna complicación. Pero este es más o menos el esquema de lo que podrían ser las preguntas de razonamiento cuantitativo. Una pregunta en lectura crítica es esta, que también pueden leer. Si ustedes se van a dar cuenta, en el cuadro, en el rectángulo,
donde dice lea el siguiente texto, aparece una definición del concepto de imagen, la imagen como la que reproduce y recrea de manera idéntica la realidad, o la imagen como la que se distancia un poco de la realidad, pero que igualmente la representa. Ese es el contexto y después viene una imagen de una pequeña viñeta del pez, de un pez que creo que para todos es común. En la línea de color verde aparece la pregunta, que no tiene signo de interrogación, y las 4 opciones que tiene el nivel simbólico, el nivel icónico, abstracto y figurativo. Si usted se da cuenta, todas tienen explicaciones, tienen después del icónico o del simbólico o del abstracto aparecen los porqués. Es decir, todas las 4 respuestas son verdaderas y son posibles. Lo que tengo que hacer es buscar cuál de las 4 es verdadera con respecto al enunciado, a la pregunta y al pez. Por favor, léala. La respuesta correcta es la D, figurativa, siendo el nivel abstracto cierto, el icónico cierto y el simbólico cierto, el nivel que soporta mejor la explicación de la imagen y el argumento es el figurativo, y la lectura que se debe hacer fundamentalmente es que el nivel de significancia de la imagen del pez es figurativa por las razones que allí se explican. Esto se denomina en la prueba un módulo en lectura crítica. Y el módulo de lectura crítica, lo que ustedes están leyendo en este momento es lo que se conoce como un texto continuo. Y lo que van a ver a continuación es lo que sería un texto discontinuo, que además es un modelo también de pregunta muy interesante que les puede aparecer, porque aquí lo que usted está viendo es una explicación muy breve del caricaturista argentino Quino, recientemente fallecido, quien tiene personajes variados, el más importante o más reconocido es Mafalda, pero en este caso pues tiene personajes de la vida real que hablan del cirismo, de la condición humana, de los errores de autoridad, de las instituciones inútiles, etcétera, etcétera. Después de dar esa pequeña explicación, lo que le dice es que observe las viñetas que tiene usted a mano derecha, que están en desorden. Y en desorden es que la 1, la 2 y la 3 son las superiores de izquierda a derecha y la 4, 5 y 6 son las inferiores de izquierda a derecha. Y le están pidiendo que para que usted haga una historia correcta, con sentido y adecuada, es que numéricamente ordene las viñetas. Nos diga si el orden de la opción A, el orden de la opción B o el orden de la opción C o D, cuál de las 4 opciones produce una historia correcta. Entonces, aquí está viendo usted un ejemplo de una pregunta de texto discontinuo, de lectura crítica, de complejidad baja. Y es donde se le solicita a un estudiante que pueda identificar una historia o una historieta, ordenarla numéricamente y el orden que le dé numéricamente dará la construcción narrativa correcta de la historia. Este es otro tipo de pregunta en el módulo de lectura crítica. Voy a llegar entonces ya a las recomendaciones generales para todos, para antes de mostrar los links y hacer unas observaciones finales y cerrar. Vuelvo a reiterarles, apreciados amigos, están ustedes frente a una prueba que no es una prueba de memoria, sino es una prueba de resolución de problemas. Por lo tanto, pues es muy válido que ustedes repasen sus asignaturas, sus cursos, etcétera. Muy válido, muy respetado y respetable si las instituciones lo hacen y si además los profesores los invitan a hacerlo, por favor no deje de hacerlo. Sin embargo, no se le olvide que lo más importante aquí es desarrollar su capacidad, su alta capacidad de comprensión y lectura de textos. Y lo digo porque la prueba le entregará a usted todos los elementos posibles para que usted pueda acceder al conocimiento, pueda leerlo, pueda interpretarlo, interactuar y resolverlo. Por lo tanto, la prueba no le va a demandar, repito, ni fechas, ni comentarios, ni datos específicos de nada. La prueba no le va a pedir que recuerde saberes del primer semestre, no le va a pedir que recuerde fórmulas del segundo semestre, no le va a pedir que recuerde autores del tercer semestre, no. La prueba le va a entregar problemas fundamentalmente y le va a entregar la solución a esos problemas. Lo que tiene que hacer usted es combinar los elementos que entrega la pregunta, la prueba misma, para poder dar respuesta y solución. No se le olvide que la prueba tiene 2 fases. Tiene la fase de comprender lo leído y segundo, actuar, interactuar o utilizar lo leído para resolver algo, para validar una hipótesis o para aproximarme a una realidad. Primer gran tips que no quiero que pierdan de vista.
La prueba no es de memoria, queridos estudiantes, la prueba es resolución de problemas. El segundo momento es que todas las opciones de la prueba son posibles, por lo tanto, lea todo. No deje de leer nada, lea toda la información, interactúe con la información, vaya desde el comienzo hasta el fin. Y si quiere una recomendación técnica, el mayor tiempo posible, destínelo. Y el mayor cuidado, todo el tiempo debe tener cuidado, por supuesto, pero el mayor cuidado en la lectura, destínelo al enunciado. En el enunciado están las claves de la respuesta. Por lo tanto, lea con mucha calma, con detenimiento el enunciado. Todas las respuestas son posibles. No hay respuestas falsas, absurdas, incompletas, en contrasentido. Busque la opción más posible, que es denominada la plausible. Tercero, no deje de responder ninguna pregunta, por favor. Responda todas las preguntas porque la prueba tiene complejidad ascendente. La prueba no puede uno dar saltos de la 1 a la 7, de la 7 a la 14, de la 14 a la 26. No, siga la secuencialidad del cuadernillo. Por favor, no pierda la secuencialidad del cuadernillo. El cuadernillo tiene un orden lógico, tiene un orden de complejidad y tiene un orden temático. No está hecha la prueba para dar saltos. Lea toda la prueba en el orden que está planteado porque tiene complejidad ascendente. Y evite saltar preguntas. Haga todo lo que más pueda en el tiempo que le han determinado. Cuarto, no asocie ninguna pregunta con la otra a menos que el cuadernillo se lo indique. Cada pregunta es un universo aparte, único, indivisible e irrepetible. Si el cuadernillo no le pide asociar la pregunta 5 con la 7, no lo haga. Ninguna pregunta ni ningún tema tiene asociación directa con otro parecido, similar o igual. Las pruebas y las preguntas, si no le piden asociar una pregunta con la otra, no la haga. Por favor, lea toda la información y lea de manera coherente e hilada. Jamás olvide que las respuestas son una línea continua de la pregunta. No olvide que las respuestas son una línea continua de la pregunta. Por lo tanto, lea todas las preguntas y léalas de manera articulada con la lea todas las respuestas, por favor, y léalas de manera articulada con la pregunta. No se le olvide que en la pregunta solo se pregunta por un elemento, no se pregunta por más de un elemento. Es solamente un elemento el que le interesa a la pregunta. Lea todo, lea con calma, por favor. Lea de forma secuencial, lea de manera ordenada, lea y siga el mismo orden numérico. Hay una continuidad. Por favor, no pierda ese hilo conductor. Lo siguiente es que la respuesta, como lo mencioné, está en el contexto. No la busque en otro lado. Si la respuesta no está en el contexto, la pregunta está mal hecha. Por lo tanto, todas las preguntas, que además tienen unos índices de confiabilidad y de validez muy altos, tienen la respuesta en su propio enunciado o contexto. Por lo tanto, no estamos buscando que en la prueba usted adivine, que en la prueba usted esté dando saltos, sino que usted fundamentalmente en la prueba llegue a partir de la lectura. Llegue con calma a partir de la lectura misma, ¿de acuerdo? Si usted toma en recomendación todo lo que he mencionado, más lo que hemos hablado durante la charla, y además le hace caso a los links que le voy a dar en este momento, estoy absolutamente seguro que le irá muy bien en la prueba. No olvide, apreciado amigo, que la prueba es para usted, más que para la Universidad Libre. Que un buen resultado ayuda a la Universidad Libre, pero fundamentalmente lo ayuda a usted. La prueba está hecha para que usted obtenga un buen resultado, no para que adivine. La prueba no está hecha para que usted la pierda, sino para que usted la gane, para que tenga un resultado por encima del promedio nacional. Pero está hecha si usted lo lee con calma, lo asume con respeto, con tranquilidad, pero con mucha seriedad. ¿De acuerdo? Es muy importante. Un buen resultado en la prueba le abre a usted caminos, le abre posibilidad de posgrados, le abre posibilidad de becas, le abre una posibilidad laboral, le puede abrir posibilidades en el campo profesional más ampliamente y, por supuesto, en el sector público. No olvide que esta prueba también es un esquema y un modelo para todos los sistemas de evaluación por competencias en el mundo. Si usted va a aspirar a un cargo público, va a tener una prueba de este nivel, con esta misma estructura, porque son pruebas que ya están inventadas y se llaman pruebas de poder o pruebas por competencia. ¿De acuerdo? Por favor, tome fotografía del siguiente link, querido amigo. En este link usted va a encontrar toda la información que acabo de dar. Va a encontrar los cuadernillos genéricos, los cuadernillos específicos por área, va a encontrar las explicaciones, va a encontrar preguntas.
toda la información. Entra a este link y descargue la información que le interesa, que le gusta, que le sirve. No tiene que imprimirla, téngalo ahí en una carpeta y la mira, la revisa. Son cuadernillos simples, sencillos, orientadores, están hechos para los estudiantes, ¿de acuerdo? Y en este otro, por favor, tómele una fotografía y ojalá pueda extraer de ahí preguntas. Este link está hecho para que usted vea varias preguntas, modelos de preguntas en competencias genéricas, pero también modelos de preguntas en competencias específicas. Ahí están los cuadernillos específicos de administración, de economía, de contaduría, de licenciatura, de derecho, de ingeniería, de antropología, de educación física, de lo que quiera. Ahí hay preguntas de todos los niveles. Entonces usted tendrá ahí la pregunta, modelos de preguntas, las respuestas correctas y las indicaciones de cómo leer y cómo llegar a la respuesta. Si usted se toma un tiempo sencillo de leerlo, aprenderá mucho y su resultado será, por supuesto, mucho mejor. Yo llego hasta aquí, como había prometido, siendo las 12 del día y fundamentalmente para dar